llega una persona, un hombre, con un policía, señalan a Mario y le dicen: deténganlo, él es el asesino de mi sobrina. Mario ni siquiera conocía a los papás de la víctima. En cuestión de minutos llegan camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública y llegaron con exceso de violencia, esa es la realidad. Sin orden de aprehensión, sin orden de presentación, hay un video que consta todo esto. Jamás le hemos dado autorización absolutamente a ningún medio de ninguna red social ni de comunicación a utilizar este video. Ha habido mucha irresponsabilidad de medios. A nosotros nos trasladan al reclusorio sur. Un custodio le enseña a Mario, le muestra una portada del periódico Metro con la cara de Mario y decía skater asesino. Nos apagan la luz y nos empiezan a golpear. Ha habido mucho oportunismo. Activistas, youtubers, utilizó todo este tema para hacerse fama. Pues hay un potencial asesino en la calle, ¿no? En redes tuve discusiones con esta activista. Yo siempre le exigí que mostrara pruebas. ¿Qué vale más? ¿La justicia? ¿Buscar la justicia, verdad? ¿O vale más el número de seguidores y el número de likes y el número de compartidos que tengo? Estos personajes que al final, lamentablemente, de ambas partes, han lucrado con el dolor ajeno y con una gran desgracia. Pareciera que es más importante la aprobación mediática y de los grupos radicales y de ciertos sectores a buscar el punto primordial, que es buscar justicia. Y estar repitiendo una mentira tantas veces no la convierte en verdad. Recibe amenazas, burlas, acoso. Es que no solo está en juego llegar a la verdad de un feminicidio, sino que del otro lado también están destrozando no la vida de una persona, la de su familia y en este caso la de sus amigos, porque también hemos sido afectados. Para que un elemento de la policía pueda hacer una detención de manera legal, requiere de una orden judicial o ministerial, excepto si existe flagrancia, es decir, cuando encuentran a una persona al momento de cometer un crimen. El día de hoy hablaremos con Eddie, amigo de Mario Sainz, quien estuvo detenido con el skater el día del velorio de Victoria Pamela Salas tras su fatídico homicidio. Él nunca había hablado ante las cámaras y el día de hoy nos relatará cómo fue aquel día de su detención y de los que para él han sido los ingredientes que han formado parte de todo este caso. Abusos de autoridad, irresponsabilidad por parte de los medios, oportunismo, una activista buscando adeptos políticos, un youtuber que le propuso a Mario Sainz hacer un video entregándose a las autoridades, amenazas, burlas, acoso y por supuesto, un amigo luchando por su libertad. Muchas gracias, Eddie, por esta entrevista. Y quisiera comenzar preguntándote, primero, ¿no habías dado todas las entrevistas? No, para nada, sí quiero ser muy enfático, agradecerte primero que nada el interés sobre este asunto de Mario y sí comentarte que es la primera vez que doy una entrevista y también quiero ser muy enfático en que con esto, con mi relato, busco simple y sencillamente que la gente tenga una mayor visión de lo que realmente sucedió, hasta lo que yo viví, de que yo no estoy revictimizando, ni mi intención es revictimizar absolutamente a nadie, que lamento profundamente que se haya perdido una vida, que hayan arrancado una vida como lo hicieron, como lamento profundamente que mi amigo esté detenido y que esté privado de su libertad por una injusticia hasta el día de hoy. Claro que sí, este caso llega a muchas personas de manera indirecta, es decir, de un día para otro ya muchas personas se vieron involucradas. ¿Tú cómo fue que te involucras en este tema? Bueno, a mí Mario me llama el domingo 3 de septiembre del 2017. Era muy común que Mario y yo salíamos a desayunar los domingos, ¿no? Como cualquier amigo. Ese día me llama en la mañana, muy afligido, me dice que le acaba de informar que habían encontrado muerta a Vicky. Esas son las palabras de Mario, porque esa era la forma en la que se dirigía él a su amiga Victoria. Lo noto sacado de onda, me pide que lo acompañe al velorio a dar el pésame. Yo le digo que sí, queda de pasar por mí a mi casa y mi hermano escucha mi conversación
y me dice, los acompaño. Mario pasa un tiempo determinado por mí, por mi hermano, y me comenta que le habían dicho, le acaban de informar, domingo 3 de septiembre, que le acaban de informar que la habían encontrado muerta. Desde ese entonces no sabemos por qué, solo me había dicho que la habían encontrado en un hotel. Le pregunto dónde iba a ser el velorio, y ahí me doy cuenta que Mario ni siquiera sabía dónde vivía Victoria N. Me dijo que en Las Bombas, que le habían pasado la dirección sobre Calzada de Las Bombas antes de llegar a Miramontes. Hay una entrada ahí a una unidad habitacional, y nos bajamos y le pregunta Mario al vigilante si ahí era donde había un velorio de Victoria N. El vigilante le dice que no, que ahí no había ningún velorio, pero que del otro lado, que divide esta unidad habitacional, la divide una primaria, un kinder. Dice que había una entrada del otro lado y había otro vigilante, que podríamos preguntarle a él, a ver si de ese lado había un velorio. Caminamos, todavía le dice Mario al vigilante que si le podía dejar ahí la camioneta, si no estorbaba, y que le daba para su refresco. Yo le pregunto a Mario si jamás había ido a la casa de la chica. Me dice que no. Caminamos, Mario, mi hermano y yo, caminamos a la otra entrada con el otro vigilante, y nos dice que ahí tampoco había ningún velorio, pero que él había visto que enfrente estuvieron pasando con flores. Yo volteé a ver a Mario y le dije que cómo era posible que no supiera, ¿no?, dónde vivía esta chica. Pero bueno, caminamos, cruzamos la calle, y es una zona que muchos le llaman cabañas. Preguntamos y nos dan la referencia de esta especie de un como local, acondicionado como capilla. Entramos ahí y Mario, habían familiares, supongo amigos de la víctima. Y Mario dice: buenas tardes, soy Mario Sáenz, amigo de Victoria. Vengo a dar el pésame. Y la verdad es que se sintió el ambiente muy tenso, se nos quedaron viendo, y una persona nos dice: adelante, pasen, todavía no llega el cuerpo, pero siéntense. Nos sentamos, y yo creo que en una cuestión de 5 minutos llega una persona, un hombre, con un policía. Señalan a Mario y le dicen: deténganlo, él es el asesino de mi sobrina. Por lo que quiero creer que era el tío o un familiar de la víctima. Salimos de esta capilla sobre Calzada de las Bombas y se nos empieza a aglutinar la gente. Yo le pido a uno de los oficiales que nos saque de ahí, que nos lleve hacia la camioneta, porque el ambiente obviamente estaba pues muy caliente, y con justa razón. Digo, los familiares al escuchar algo así, o los amigos, obviamente van a reaccionar de esa manera. Creo que es natural y cualquiera reaccionaríamos de esa manera. Nos trasladan los oficiales caminando, porque eran varios y en eso llegaron más, hasta la camioneta de Mario, y eran oficiales de Coyoacán. Esa parte pertenece a la alcaldía de Coyoacán, delegación en ese entonces. Pero en cuestión de minutos llegan camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública y rodean la camioneta de Mario, pero ya no eran de Coyoacán estos policías, y llegaron con exceso de violencia. Esa es la realidad. Con esto no quiero decir que todos los policías sean malos, hay muy buenos elementos, pero hay que ser muy claros en que los oficiales llegaron con abuso de autoridad. Mario les dice qué sucedía. Uno de ellos, el oficial Cortés, que es el que llega con total prepotencia, es el que se pone enfrente, pone su camioneta enfrente de la camioneta de Mario, y le dice que no se va a ir, que él no se va a ir de ahí. Mario le expresa que pasaba, que qué sucedía, o que le mostrara alguna orden de aprehensión o de presentación. El oficial se niega. Hay un video que consta todo esto, que yo le digo a mi hermano que grabe, ¿no? Y que también debo ser muy enfático y claro que jamás le hemos dado autorización absolutamente a ningún medio
de ninguna red social ni de comunicación a utilizar este video. Sin embargo, lo han utilizado. Este video que toma mi hermano a petición mía o a indicación mía, le digo que grabe para dar constancia de lo que estaba sucediendo. Mario les dice, y está constado en el video, que él va donde ellos le digan, que él se presenta donde ellos le digan a declarar, pero que no nos pueden detener. Yo también le digo al oficial y me dirijo a los oficiales y le digo que esto era una detención ilegal. Pues no les importó. Llegamos a una negociación con los policías en la que pues, igualmente aún así fue una detención ilegal, que nos iban a escoltar y que un oficial aparte iba a ir dentro de la camioneta con nosotros, sin orden de aprehensión, sin orden de presentación, y aparte no nos dejaron ir a las personas que estábamos. Para esto había llegado otra persona de la cual quiero omitir su nombre, también un trabajador en ese entonces de Mario Sainz. Entonces estábamos las 4 personas ahí, Mario, mi hermano, esta persona y yo. Nos subimos a la camioneta, se sube un elemento de la policía como copiloto y venían escoltándonos, no sé, yo conté, eran 2 camionetas pick-up de la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces y más patrullas. Pero nos trasladan aparte a Tlalpan 4, siendo que la detención fue en Coyoacán, siendo que no había orden de presentación, no había una orden de aprehensión, nos trasladan a Tlalpan, que está enfrente de Cuemanco, sobre Periférico, nos trasladan ahí. Mario llama a su abogada en el lapso en el que veníamos en la camioneta, y él venía manejando, y su abogada le dice, pues tranquilo, déjame, llego, tú no declares nada hasta que llegue yo. Llegamos al Ministerio Público, a Tlalpan 4, y nos van escoltando los policías, y un elemento de la policía le dice a Mario que ahí estaban los papás de la víctima. Mario ni siquiera conocía a los papás de la víctima, eso es una realidad. Ahí le señala un policía porque estaban afuera del Ministerio Público. Mario se acerca y le dice, señora, mucho gusto, soy Mario Sainz. Si yo no sé qué está pasando, pero yo sería incapaz de hacer cualquier cosa. Quien jala a Mario soy yo, lo jalo y le digo, no digas nada. Hasta que las autoridades te lo requieran, no digas nada. Seguimos. Estábamos en la sala de espera y yo llamo a mis familiares para comentarles cómo estaba el tema, también para que fueran. Pues íbamos acompañando a Mario, pero los policías no nos dejaban ir, nos tenían privados de nuestra libertad desde ese entonces. Porque yo también les dije, bueno, pues es con Mario, pues nosotros nos retiramos y no nos dejó ir a nadie, no nos dejaban ir a nadie. Y la instrucción la dio este oficial Cortés, que aparece en el video. Estábamos en la sala de espera, Mario estaba esperando a su abogada y estaba esperando a declarar voluntariamente. Él llega al escritorio, con quien te atiende bueno, no es ventanilla, en el escritorio. Y dice, soy Mario Sainz, vengo a presentarme a declarar respecto a mi amiga Victoria. Le dicen que se espere, se sienta y espera a su abogada. ¿Por qué le estaban preguntando sobre Victoria, si los estaban deteniendo por los autoridades? Pues precisamente ahí es donde hay una serie de inconsistencias respecto a lo que dicen estos oficiales, este oficial Cortés y Soto, me parece, identifico a 3, 4 oficiales y están incluso en el video. Nosotros no sabíamos por qué estábamos detenidos. Estábamos escoltados, pero no nos dejaban ir, estábamos privados de nuestra libertad desde ese entonces. Pero ni siquiera nos decían por qué. Lo que sí es un hecho es que desde que llegan estos oficiales con abuso de autoridad, señalan a Mario y le dicen que él había sido el asesino de la víctima, de Victoria N. Mario les dice que no, lo niega y les dice, vamos a donde ustedes digan. Jamás se negó a declarar, jamás se negó a presentarse, jamás intentó darse a la fuga. ¿No? Yo soy testigo de eso. Entonces, ya llegando ahí, estábamos en la sala de espera en lo que Mario esperaba a la abogada. Me paro y les digo, tengo sed. Nos acercamos a una maquinita
que está ahí adentro, estaba ahí adentro de monedas para sacar refrescos, y en eso sale este mismo oficial Cortés, con, creo que eran alrededor de 4 o 5 elementos, no recuerdo bien, nos señala y dice, deténganlos a todos. Nos meten, nos someten, nos esposan y literalmente nos meten a un cuartito, nos apagan la luz y nos empiezan a golpear, esposados. ¿Podías por lo menos ver, aunque estaban las luces apagadas, ver por lo menos quién te pegaba? Yo ubico perfectamente a este oficial Cortés. Lo que hago, aún con los candados, es que alcanzo a prender de nuevo la luz, la vuelven a apagar. Yo tenía mucho pendiente, sobre todo de mi hermano, y la vuelvo a prender. A las personas que más golpearon fue a Mario y a mí, ¿no? Querían que nos sentáramos. Las otras 2 personas, mi hermano y la otra persona, se sientan como en shock, ¿no? Obviamente es una expresión natural el quererte defender, y más cuando estás esposado y estás con los candados. Nos siguen golpeando a Mario y a mí. Yo empiezo a gritar que nos están golpeando. Llega una persona que supongo que es el Ministerio Público, se empieza a burlar de nosotros. Y este oficial Cortés, me hago de palabras con él. Y si mi comentario fue, te van a faltar manos, se regresa y todavía me abofetea la cara y se va burlándose. Eso fue lo que pasó. Llegan nuestros familiares, y ahí es donde nos enteramos por la pantalla, que incluso le tomaron fotos, que te la haré llegar. Aparecen las pantallas que estábamos detenidos, Mario Sainz Zambrana, mi hermano, yo y esta otra persona, por ultrajes a la autoridad. Ahí aparece, ahí es donde nos enteramos, y ahí es donde nuestros familiares y la abogada se enteran que estábamos detenidos por ultrajes a la autoridad. Cabe señalar que para ese entonces, 2017, este delito ya no existía. La primera inconsistencia de esta detención ilegal es que nos detuvieron o nos acusaron, nos señalaron de un delito, porque era una falta, no era ni un delito, de una falta que ameritaba horas en los separos, y que pues bueno, este delito pues ya lo habían derogado, ya había prescrito, y a nuestros familiares les decían que nos iban a tener detenidos de 48 a 72 horas, porque era una falta menor, por ultrajes. Solicitamos esa misma noche de domingo que se nos trasladara al hospital por los golpes. Yo no soportaba el cuello, no podía mover el cuello. Mi hermano traía lastimada la espalda y no había médico legista ahí en el... ¿No los pasaron un médico legista? No había médico legista en Tlalpan 4. Entonces nos trasladan a Jusco Medio, se llama el hospital. La valoración que me hacen a mí es que tenía un esguince cervical de 2º grado debido a los golpes y las lesiones superficiales que traía en la cara y en el cuerpo de los golpes que nos propiciaron estos elementos de la policía. Estuvimos toda la noche encerrados en los separos, no nos dejaban dormir. Llegaban policías y llegaban personas vestidas de civil, que no sé si sean policías de investigación, desconozco, pero le decían a Mario, le preguntaban, pregunta expresa y directa de por qué había matado a Victoria N. ¿No? Que aquí se supone que no te pueden preguntar por otra cosa si te están deteniendo por otra cosa. También es una falta al debido proceso. Así es, totalmente, fue una falta al debido proceso. Y no solo eso, nos tuvieron el lunes, lo poco que pudimos dormir, nos hicieron poner huellas en un documento, nos metieron a la cámara de Gesell, que eso también está totalmente ilegal y está violando el debido proceso. Nos meten a los 4 a la cámara de Gesell. Ellos registraron todo. La abogada llamó a Derechos Humanos. Yo me entrevisté con Derechos Humanos, me entrevisto también con personal de la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría, donde me preguntan qué había sucedido. Les relato esto que te estoy relatando, los golpes que eran evidentes porque mi cara estaba golpeada. A nuestros familiares les dicen que nos iban a sacar el martes en la mañana, ¿no? Entonces todavía pasamos esa noche del lunes
en los separos de Tlalpan 4. ¿Ustedes estaban juntos todo el tiempo? Estuvimos juntos todo el ¿Qué tiempo. se platicaban en ese momento? Bueno, más tú con Mario. Bueno, aparte de, supongo, la necesidad de querer salir y, Claro. y pues todo el problema que estaban enfrentando, pero ¿qué platicabas tú con Mario con respecto a lo que le había sucedido a Victoria? Bueno, Mario me comenta su versión, que Victoria había celebrado su cumpleaños. El jueves 31 de agosto acude a invitación de Victoria N a su festejo de cumpleaños. Me dice Mario que estuvieron varios amigos ahí, que al día siguiente, en el negocio de Mario, que bueno, muchos conocen, había un barecito a unos metros de ahí, que estaban ahí tomándose unas cervezas y desayunando, comiendo, tanto Mario como Arlet, que era la asistente de Mario, el novio de Arlet, el otro trabajador, Victoria, y estaban conviviendo al día siguiente. O sea, del festejo, literalmente pues se la habían seguido ahí. De todos ellos hay declaración. Sí, de todos ellos hay declaración. Y entonces que Victoria N le dice, bueno, deja ir a Arlet, a lo que Mario accede, le dice, bueno, váyanse, yo me quedo con Luis y cerramos nosotros el negocio y nos vamos a mi casa porque se le había inundado la casa a Mario la noche anterior por lluvias. Esa fue la última vez que Mario me comenta a mí que la vio. Que esa noche, bueno, ya esa tarde, noche de viernes, Mario llega a su casa, que incluso también son pruebas que se aportaron y que yo he visto. En la casa de Mario habían cámaras de circuito cerrado, donde aparece cómo llega, no nada más Mario, llega con Luis, llega con su hijo y llega con su novia. Y eso quiero aclararlo también, lo que yo viví con Mario, la amistad que tenemos y sus amigos cercanos, sabemos quién es su novia. Esta insistencia en que Mario era pareja de Victoria no es verdad. Entonces, bueno, Mario se va a su casa, tiene circuito cerrado, tenía cámaras de circuito cerrado en su casa, y ahí consta y hay evidencia, y eso lo presentó su defensa ante las autoridades, donde Mario llega a su casa con su hijo, llega con Luis, que trabajaba con él en ese entonces, llega con otra amiga, Ana, ¿no?, que es clave porque Ana no se le despega, y llega un primo de Mario que se estaba quedando con él en ese entonces. Se ve que en las cámaras cómo limpian y sacan cosas, y posteriormente salen de la casa. Mario, Ana, Luis, el hijo de Mario y el primo de Mario. Era muy común que Mario tenía que estar subiendo cosas, contenido a sus redes sociales, a Snapchat, a Facebook, porque Mario tenía patrocinadores debido a que pues, era un patinador muy reconocido, o es un patinador muy reconocido, y en ese entonces muchas marcas lo patrocinaban. Entonces lo que él tenía que hacer era subir contenido a sus redes. Sube Snapchat, iban sobre Eje 3, y pasando Santana, es que caen en un hoyo, en un bache, y se le truenan 2 llantas de su auto. Y Mario estuvo ahí en el Ministerio Público porque tardaron bastante en hacer el peritaje, tenían que esperar a hacer el peritaje de la camioneta y de los daños. Y no estoy seguro la hora que me dijo Mario, pero estuvo hasta la mañana del sábado haciendo estos trámites junto con Ana. Y creo que aparecen también videos cuando regresa a su casa. Esto es lo que me comenta Mario, concuerda con las pruebas que yo vi. He seguido de cerca muy de cerca el caso, porque precisamente me lo ha hecho saber su familia, la abogada. Entonces, todo el día sábado Mario estuvo haciendo sus cosas. Por lo que yo sé y lo que Mario me informa a mí, es que el día domingo en la mañana es que él se entera de que habían encontrado lamentablemente sin vida a Victoria. Muy bien, regresándonos un poco a la detención y todo esto que ustedes vivieron. ¿Cómo reaccionó la mamá de Victoria en el momento en el que tú la separas a Mario y le dices,
por ahora no digas nada. ¿Cuál era la reacción de la señora? ¿Qué le decía? Mira, la señora yo casi no la vi, o sea, la vi de reojo. Mi reacción fue, no digas nada, porque de por sí ya el tema que traían sobre nosotros los policías de privarnos de la libertad ya era grave. Entonces mi reacción fue solo jalarlo. Te mentiría si te dijera que la señora hizo cara de sorprendida o si hizo algún gesto. Yo solo recuerdo que lo jalo, ¿no? No dijo nada. Y no recuerdo que haya dicho nada la señora. Solo jalo y nos metemos al Ministerio Público, bueno, a Tlalpan 4. Ahora, en la entrevista que le hicimos a la mamá de Victoria, ella nos comenta que sí eran novios y que ella está segura de que eran novios. Tú como amigo cercano de Mario, ¿conocías a la novia de Mario? ¿Sabías si era novio de Victoria? ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo te puedo decir que lo que yo viví con él, conocía a Victoria, no éramos amigos, era una persona que conocía debido a Mario, como conocía a muchos otros amigos y amigas de Mario, ¿no? Y yo te puedo decir que no tenían una relación, no eran pareja. Este tema de que eran novios, los que somos sus amigos lo sabemos y sabemos que no es verdad. Mario la apreciaba, eso es un hecho, como apreciaba y quería y quiere a muchos otros amigos que tiene, ¿no? Y salía con ella como salía con otros amigos y otras amigas, y como cualquiera de nosotros podemos salir a comer, a tomar una cerveza o a divertirnos con amigos y amigas. Mario no era pareja de Victoria. Sin decir nombres, pero ¿tú sabes si tenía otra novia? Sí. ¿Estaba con otra persona en ese momento? Sí, desde ese entonces Mario tiene una pareja, ¿no? No me corresponde a mí decir el nombre, pero sí me consta que Mario tenía una relación con otra persona desde ese entonces. ¿Por qué crees tú entonces que exista esta cuestión de decir que Mario y Victoria eran novios? No lo sé. Sería faltarle el respeto también a la víctima, ¿no? En poder suponer el por qué diría eso. Tengo conocimiento también por el caso, por medios y por la abogada, que había un mensaje de texto donde ella le informa a su mamá que se iba a ir con él el fin de semana a Cocoyoc. Hay pruebas de que él ni estaba en Cocoyoc ni estaba con ella. Eso es un hecho. No sé cuáles hayan sido las razones de ella para poder decir esto, ¿no? Es lamentable también, pero lo que sí me consta es que no eran pareja. Y de las pocas veces que yo conviví con ella, que fue por él, así conviví con ella como habían otras amigas y como habían otros amigos de Mario. Nunca fue un tema de pareja, nunca fue un tema cariñoso, nunca fue un tema de besarse y nunca fue un tema de tratarla como novia, porque precisamente habíamos quienes sabíamos que Mario tenía una pareja y tiene. El día de la detención, cuando los detienen a ustedes en el velorio, ya iban sobre Mario. O sea, el señor que mencionó que era su tío ya estaba diciendo que era Mario. ¿Tú crees que todo esto se deba al mensaje? Sí, digo, viéndolo en medios, por los relatos de la señora, que igualmente tiene todo mi respeto y trato de entender su dolor, obviamente, por lo que ella dice, su prueba más fehaciente es que ella le dice que estaba con Mario y que se iban a Cocoyoc. Supongo que de ahí viene toda esta hipótesis de ellos, de que él había sido el autor intelectual y material de esta situación lamentable. Pero bueno, también ahí hay videos que constan que no estaba con ella y están ante las autoridades, no lo digo yo, lo dice la defensa. Desafortunadamente creo que sí ha faltado mucha información respecto a este tema, que es muy delicado, obviamente, y es muy lamentable,
porque se perdió una vida y se perdió una vida de una manera trágica que jamás, creo que a nadie le podrías desear una muerte así. Y yo jamás podría defender a un asesino, ¿no? Creo que ha faltado mucha información, creo que ha habido mucha irresponsabilidad de medios al tocar este tema, porque muchos medios han señalado a Mario como el autor, el asesino, cuando ni siquiera se han puesto a pensar en la presunción de su inocencia o respetar la presunción de su inocencia, donde no se han empapado. He escuchado una barbaridad y he visto una barbaridad de videos en YouTube, ¿no? de notas en la televisión, notas en los periódicos, diciendo cosas que no son ciertas y que no han sido ciertas y que uno se ha reservado porque nadie ha tomado el tema con total apego a la realidad y de una manera equilibrada, ¿no? Y siendo imparcial. Siempre hay una parcialidad y puedo entender que lamentablemente hay situaciones que venden más que otras. Pero lo que mucha gente no entiende es que no solo está en juego el poder llegar a la verdad de un feminicidio, de un lamentable feminicidio, sino que del otro lado también están destrozando no la vida de una persona, la de su familia y en este caso la de sus amigos, porque también hemos sido afectados por esta situación. Esta pregunta que te hice fue porque, bueno, ustedes ya estaban en el velorio ese día y llega el tío y les hacen mención a los policías que es Mario Sáenz, así es, directamente el culpable. Pero en la entrevista que le hicimos a la mamá de Victoria, ella nos menciona que todavía no sabía en dónde se encontraba su hija, todavía la estaba pues buscando desesperadamente, y que llegan a tocar a su puerta y que le preguntan ya directamente los que la estaban buscando, policías: señora, ¿usted conoce a Mario Sáenz Zambrano? Es decir, ya iban por él desde ese momento. ¿Por qué crees tú que ya desde ese momento ya...? No sé a qué hora haya sido esto que comenta la señora. Yo creo que nosotros estuvimos ahí un poco antes de las 2 de la tarde. Y porque lo constan las fotografías y el video que tenemos, de que estuvimos ahí, no puedo darte hora exacta, pero es la 1 y algo. Entonces, el día 3, sí. Domingo 3. Ella hizo mención que era por la tarde cuando llegaron los policías a buscar a la mamá de Victoria, preguntándole si conocía a Mario Sáenz Zambrano. Entonces fue un día anterior. Aquí ya descartamos al tío, ¿no? Claro. Entonces ya la policía ya iba directamente sí. Sobre Mario Sáenz. Entonces aquí es mi pregunta: ¿por qué ya iban directamente sobre Mario? No sé si respecto a lo que comentas del mensaje que la señora, y entiendo que la señora confiaba en que su hija estaba con él y estaba en Cocoyoc, de acuerdo a lo que ella le dijo, pues no habrá por qué dudar, ¿no? Sin embargo, consta en videos y en peritajes, ¿no? Y no me quiero meter en un tema legal, pero es público. Hay peritajes en los que, peritajes satelitales, en los que también constan que el teléfono de Mario jamás estuvo cerca de donde se encontraba la víctima. Entonces, quiero pensar que todo esto se desenvuelve a raíz de lo que la propia señora comenta, de que su hija le comentaba que era su novio, su pareja, y de que le comentó que esa noche iba a estar con él. Supongo que de ahí se viene esta situación en la que señalan a Mario. Lo que sí es una realidad es que lo señala directamente un señor. Quiero suponer que era su tío porque dice a mi sobrina, ¿no? Y de ahí se desprende toda esta situación en la que nos detienen. Después de que los detienen, los golpean, ¿cómo les afectó a ustedes? Bueno, a ti como amigo, y cómo se les viene ya después todo el tema encima. Mira, después de que nos tienen, esto fue domingo, lunes, el martes en la mañana, a base de mentiras también, le dicen a nuestros familiares que nos van a hacer ir a firmar a los juzgados de niños héroes y que de ahí nos iban a soltar. Porque, como te repito, no era ni un delito, era una falta administrativa que se pagaba con horas de cárcel. A nosotros nos trasladan al reclusorio sur. A mí me toca ir con Mario,
E incluso los policías venían diciéndole que por qué había cometido esta situación. Lo que lógicamente, o sea, el acoso fue bastante, ¿no? Nos llevan al reclusorio, nos tienen ahí pues, todo el día. Nos llevamos creo que alrededor de las 2 de la tarde, 2 algo. Nos meten al médico legista para valorar las lesiones que teníamos. Y nos tuvieron horas ahí parados. Me acuerdo que un custodio le enseña a Mario, le muestra una portada del periódico Metro con la cara de Mario y decía skater asesino. Pues todo este shock que vivimos todos era increíble. O sea, no lo podíamos creer nadie. O sea, Mario en su cabeza era, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿en qué momento acabé aquí? ¿Y en qué momento acabamos todos dentro del reclusorio? Entonces, primero nos tuvieron ahí un rato con nuestra ropa de civil. Bueno, entramos y nos desvisten, decimos nuestros datos en la cámara, nos volvemos a vestir. Nos tuvieron con ropa de civil. Después de unas horas nos custodian, nos llevan a COC, nos bañamos, nos dan uniformes, nos dan de cenar, comer, cenar. Yo quiero calcular que en ese entonces ya eran como las 8 de la noche, 8 o 9. Y después de unas horas de tenernos ahí encerrados, nos dicen que nos preparemos porque vamos a salir. No lo podemos creer. Llegan los custodios, nos llevan a médico legista para valorar que estábamos fuera de las lesiones que ya constataban, que estábamos bien. Y yo creo que salimos del reclusorio sur como a las 2:30 de la mañana, 3, quiero pensar. No sabían nuestros familiares y nos dieron nuestra carta de liberación donde consta, y a quien llevaba el caso, al juez o al juez de control que llevó el caso, ahí consta que la detención había sido ilegal, se habían violado nuestros derechos humanos, se había violado el debido proceso, y explicaban que ese delito por el que se nos había imputado no era ni un delito, era una falta administrativa y ya no existía, ya se había derogado esa falta administrativa. O sea, ahí consta que todo lo que nos hicieron fue totalmente ilegal y que se ordenaba nuestra liberación inmediata. Logramos salir de madrugada, pedí la asistencia y el apoyo de un taxista que estaba afortunadamente ahí dormido afuera del reclusorio, y él es quien nos lleva. Y bueno, de ahí cada quien toma su camino. Mario me decía que iba a recolectar todas las pruebas de su inocencia para comprobar su inocencia, ¿no? Porque las tenía, y que nos agradeció mucho el haber estado con él en esos momentos, y que iba a hacer todo lo posible para demostrar que él era inocente. Todo esto fue orquestado por el tal Cortés. Por el oficial Cortés. Ahí lo consta incluso una observación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Es la 13/2022, que es pública también, donde consta que Derechos Humanos da una recomendación tanto a la Fiscalía como a Secretaría de Seguridad Pública por la detención ilegal de sus elementos. Obviamente uno teme por su integridad, teme por su vida, porque, y lo digo frente a las cámaras, cualquier cosa que me pueda suceder, ¿no? Lo pongo a consideración de que esta persona fue la que nos hizo daño en ese entonces, pero por personas como esta también vivimos en un estado de vulnerabilidad que a cualquiera de nosotros le puede pasar, ¿no? Sí, no solamente los ciudadanos, sino los periodistas actualmente que corren peligro por hacer este tipo de cosas, por denunciar las inconsistencias de nuestras autoridades. Hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
respecto a la detención, y es algo que se estará valorando en su momento con los abogados, porque es una situación que no ha prescrito, obviamente, y que se valorará en su momento debido a lo que contesten las autoridades respecto a la recomendación de derechos humanos. Se valorará, porque al final pues, nos privan de nuestra libertad, cambió nuestra vida totalmente. Es algo que los medios, ni youtubers, ni reporteros, ni absolutamente nadie, a excepción de ti, ha buscado a fondo la verdad, la realidad de las cosas. Muchos dicen que Mario salió por corrupto, porque hubo corrupción. Y no es cierto. La realidad es que nos detuvieron por una ilegalidad. Pienso yo que lo que querían era mantenerlo preso el mayor tiempo posible a costa de cualquier cosa, y lo que alguna autoridad, algún juez dictaba o concedía una orden de aprehensión. No lo sé. Lo que sí sé es que nos detuvieron ilegalmente, de que lo que me consta a mí de las pruebas que he visto, Mario es inocente. Se habla y se habló en su momento las autoridades de ese entonces de pruebas de ADN. Incluso un exfuncionario de la fiscalía dijo que tenían las pruebas de ADN del homicida. Bueno, pues consta también la carpeta que ha sido de dominio público, que Mario, las muestras de ADN de Mario no coinciden tampoco con las muestras de ADN que encontraron en la habitación del hotel. Como tantos peritajes que se han hecho donde Mario no tiene absolutamente nada que ver, y donde se demuestra que ni estuvo en el lugar, que no hay muestras de ADN, que las muestras de ADN no son compatibles con las de él. Y una serie de situaciones en las que muchos nos preguntamos por qué. Porque creo que también hay una parte que no se entiende. Ha habido mucho oportunismo de propios y extraños, tanto de supuestas personas que han ayudado, ¿no?, o apoyado a la familia, que lo vuelvo a repetir, tienen todo mi respeto, pero estas personas o estas supuestas activistas han hecho más daño. No han tenido ni el profesionalismo, ni el tacto, ni la sensibilidad de parar un poco y respetar la presunción de la inocencia de Mario. Al contrario, han hecho un show, lo hicieron mediático, señalaron mediáticamente. ¿Tú crees que este señalamiento corresponda a los tiempos que políticamente y actualmente se están viviendo? Pues desafortunadamente creo que sí. Creo que han sido muy responsables ciertos actores que han estado involucrados o que se han involucrado, ¿no?, a este tema, activistas, youtubers. Yo soy un fiel creyente que la información la tienes que manejar con total responsabilidad. Desafortunadamente cualquiera puede grabar un video, puede subir una opinión, y pareciera que hay personajes a los que les importa más monetizar un video y ganar followers y ganar seguidores a base del oportunismo y a base del morbo, que realmente poder exponer la verdad. Yo creo fielmente que hay que buscar justicia, pero la justicia no se puede buscar a base de cualquier cosa. La justicia no puede ser rencor, la justicia no puede ser venganza, porque entonces no es justicia. Y estar repitiendo una mentira tantas veces no la convierte en verdad. Aquí la verdad es que hay una persona que ha mostrado pruebas de su inocencia y que no se le han tomado en cuenta. Y que por otro lado, mientras se han empecinado en atacar y en destrozar mediáticamente a una persona, posiblemente quién o quienes cometieron estos actos están libres y lo pueden volver a hacer. Creo que ahí es un punto
medular de esto, y creo que es un punto muy delicado. Porque mientras se repiten que una persona que está presentando pruebas de su inocencia, la señalan de que él fue por un tema, no sé, de desesperación, de buscar consuelo, ¿no? en sus corazones y de tratar de entender el porqué. A veces hay que quitarse la venda de los ojos y darse cuenta que esto no es resolver y esto no es justicia. Al contrario, de una injusticia y de un lamentable hecho que nadie se merece, están cometiendo otro acto de injusticia. Porque tienen detenido a una persona que no tiene nada que ver, o que ha demostrado que no tenía nada que ver. Y eso creo que es muy delicado. Y eso va más allá de activistas, y esto va más allá de youtubers. Esto es una persona que está sufriendo o que está, pues sí, sufriendo una injusticia, y hay una persona que lamentablemente perdió la vida. Está pagando por algo que probablemente no hizo, ¿no? Así es. Y digo probablemente porque según la autoridad, esta persona ya está sentenciada, a pesar de haber presentado todas las pruebas que se presentaron. Así es. ¿No? ¿Cómo es que se entrega y cuál es la razón por la que Mario Sáenz decide entregarse? ¿Cómo fue todo este proceso? Mira, ¿Por qué? por lo que yo sé, obviamente, pues la persona más interesada en demostrar su inocencia era Mario, ¿no? Sé que estos meses que se desapareció, porque no tuve contacto con él, ni comunicación, quien tenía era con su mamá y con la abogada. Yo sabía que estaban buscando reunir todas las pruebas para poder demostrar su inocencia. El cómo se haya hecho y el cómo se haya entregado, yo te lo puedo decir, y se lo he dicho por teléfono cuando hemos podido hablar a él. Me parece que no era la forma de hacerlo. Más allá de quién se lo haya recomendado, más allá de quién haya hecho toda esta situación, me parece que no era la forma, ¿no? Creo que debieron de haber entablado un puente con las autoridades más serio, porque al final te prestas mucho a la especulación, ¿no? Así esto es un tema serio, o si estamos armando un show mediático, o detrás de ti quién está para estar armando este tipo de cosas. Yo no estoy a favor de eso, ¿no? Sin embargo, entiendo también la necesidad de una persona de defenderse y de tratar de, cuando todos los medios te están atacando y te están linchando, que pues quizá alguien te diga, a ver, yo levanto la mano y yo muestro, pero también ver los intereses que hay detrás de eso, ¿no? Porque es una realidad que también hubo un beneficio de esta persona, porque buscaba reflectores, eso es lo que yo pienso. Buscaba reflectores, buscaba seguidores, y creo que no es la forma de haber manejado esta situación, ¿no? Yo me entero por los medios que ya se había entregado, veo este video, ¿no? Y no me parece que haya sido una decisión acertada totalmente, y eso lo he dicho siempre y lo voy a sostener. Creo que debe de haber sido de una forma más seria, ¿no? Yo creo que desde ahí, como estás a las autoridades, el respeto también se merece. Es decir, que una persona que estaba buscando reflectores le recomendó a Mario entregarse. No vamos a decir nombres. Así es. Pero sí. Yo soy así. Muy bien. ¿Qué tanto crees que eso le haya ayudado o perjudicado a Mario? Pues yo creo que ha sido en su perjuicio, porque de algún modo hay momentos, y creo que sí debes de ser muy selectivo en a quién le cuentas las cosas, o a quién le das tu confianza de poderte abrir, ¿no? Yo hasta el día de hoy, después de 7 años, lo hablo, porque creo que moralmente es algo que me corresponde hacer, ¿no? Porque creo que es lamentable que en nuestro país haya tanta violencia contra las mujeres, obviamente, ¿no? Pero también es lamentable que alguien esté perdiendo su vida encerrado por una situación que él no cometió. Y creo que también, por otro lado, es un momento preciso, ¿no?
para que las autoridades pongan mucha atención ahí, el Poder Judicial revise minuciosamente con las facultades y como la defensa de Mario lo considere prudente, ¿no? Pero creo que esto dejaría un grandísimo precedente también de que hay otro lado de la historia, que si bien es lamentabilísimo que se pierda una vida de la manera en la que se perdió, ¿no? Que hubieran arrancado de esa manera la vida a una persona. Por otro lado, también hay que entender que no porque te señalen y porque digan sin pruebas, eso te haga culpable, porque no lo eres. Y ahí es donde de verdad debería dejar un precedente las autoridades de decir, a ver, vamos a poner todas las pruebas sobre la mesa con expertos, porque así lo han hecho. O sea, están todos los peritajes. Y entonces, ¿cómo es posible que se siga sosteniendo una mentira? Esto fue mediático inmediatamente, o sea, después de que sucedió lo que lamentablemente le sucedió a Victoria, fue inmediatamente sacado por los periódicos, o sea, al día siguiente ya estaba. Yo recuerdo que, no te puedo decir si al día siguiente estaba, pues estábamos encerrados, pero estábamos detenidos, pero el martes que pisamos reclusorio, ahí me di cuenta que sí se había hecho mediático, porque un custodio le mostró a Mario el periódico y en la portada traía su cara y decía, skater asesino. Para entonces, primero fueron los periódicos y todavía no había los blogs, los youtubers que querían la nota, todavía no existían para ese entonces. Sí, para ese entonces todavía no. Ni la activista tampoco. Todavía no. Todavía no, hasta donde yo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que pues, mucha gente me empezó a escribir, propios extraños, me empezaron a escribir reporteros también para solicitarme entrevistas, cosa que me negué rotundamente. Pues es un tema muy delicado y es un tema que creo que se tiene que tratar con todo, pues con toda la reserva y la responsabilidad posible. Entonces me negué. Hubo personajes que incluso se empezaron a indagar con amistades mías, con familiares míos. Recibí mensajes de amenazas de grupos de activistas. También yo, y lo voy a decir abiertamente, en redes tuve discusiones y con esta activista me terminó bloqueando, ¿no? Yo siempre le exigí que mostrara pruebas, ¿no?, de lo que decía, porque es muy fácil hablar. Hoy, como dices, estamos en un tiempo en el que pones tu cámara y lo subes a redes y es muy fácil hablar, pero pues también es muy responsable. Y todas estas situaciones que han dicho, no hay sustento, no hay pruebas. Muchos medios decían que los videos del hotel mostraban cómo Mario salía con la víctima, cómo entraban al hotel. Esos videos no existen. El hotel dijo que no servían sus cámaras. Y siguen sosteniendo muchas personas que había videos. No es verdad. Y así mucha gente ha hablado y mucha gente ha dicho y ha señalado cuando no, incluso esta persona, este personaje, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué vale más? ¿La justicia? ¿Buscar la justicia, verdad? ¿O vale más el número de seguidores y el número de likes y el número de compartidos que tenga? Porque aquí hay dos temas en juego, ¿no? El esclarecimiento de un feminicidio, de un lamentable feminicidio, y una familia que obviamente está sufriendo por la pérdida de un familiar. Y por el otro lado, una persona que es inocente, que está en el reclusorio por una situación que él no cometió y que su familia también lo está padeciendo y lo está sufriendo. Porque quizá nosotros de esta cadena somos los menos afectados, pero también estamos afectados. Recibe amenazas, burlas, acoso. ¿A dónde recibes amenazas? En mis redes sociales. En tus redes sociales. Mensajes y que defendía asesinos, que ojalá nunca le pasara eso a mi familia. Hay una serie de insultos que no tenía por qué sufrirlo yo tampoco, ¿no? Ni mi hermano, ni la otra persona que también estuvo detenida. Eso es una realidad.
no teníamos por qué haber pasado por esto. ¿Cómo pudiste sortear todo esto? Creo que, digo, sonará un poco extraño, pero el hecho de que se hayan venido los temblores, los desafortunados temblores de ese momento, creo que enfocamos nuestras energías y no lo quiero decir como un tema de, pobres de nosotros, no, pero nos dedicamos a hacer brigadas para poder apoyar a la gente en lo que se podía. Estuvimos en varios puntos ayudando y creo que eso nos despejó también mucho la mente, aunque vives con una paranoia siempre. Sí, todos se enfocaron más en lo que había pasado, Sí. en los lamentable temblor. Sí. 2017. Y eso nos enfocamos mucho en salir a apoyar y ayudar y en lo que pudiéramos. Una serie de varios amigos que fueron también muy valientes en estar ahí y poder apoyar. Eso creo que nos ayudó mucho. Pero siempre vives con este estigma y esta paranoia de pues ya le pasa a tu amigo, imagínate. O sea, somos tan vulnerables. Creo que hay autoridades que de verdad valen la pena. Creo que hay personajes dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía que de verdad han demostrado que buscan justicia y que lo han hecho con todo profesionalismo, ¿no? O sea, entiendo perfectamente y respeto mucho el dolor de la familia de la víctima, mucho. Pero la venganza no es justicia. Y estar con este rencor, repitiendo que él fue, no les va a dar la justicia ni les va a sanar el corazón, como si de verdad, ¿no? Como lo hiciera el hecho de que buscaran de verdad a quién fue la persona, por las razones que haya que lo haya hecho. ¿Qué fue primero? ¿YouTuber o activista? Creo que fue primero activista. Y ya cuando yo ya me enteré primero del activista porque me confronté con ella en redes sociales, ¿no? Y pues ya después todos estos temas que hizo el youtuber. Al final, ni es abogado, ni es una autoridad, ni es investigador, ni es perito, ni es una persona con la capacidad para poder dar un dictamen o hacer un análisis de lo que sucedió. No es quien. Y yo sí considero que desafortunadamente utilizó todo este tema para hacerse fan. Yo lo considero así. Yo no le veo otro sentido. Por lo que yo estoy entendiendo, todo este tema mediático en el que se convirtió este asunto, justamente sirvió como trampolín para algunos activistas que quisieron sacar raja política y para youtubers que quisieron sacar, pues likes, compartidos, me gustas, suscripciones, ¿no? Eso es lo que son los ingredientes que tiene este caso y lo utilizaron para eso. Pues la realidad está en que si nos ponemos a ver números, pues chequen los números de ambas personas. Y no demerito el trabajo de nadie, ni de ellos. Pero hay que checar cuáles eran los números de ambos antes del terrible feminicidio de Victoria y del tema mediático y la detención de Mario, ¿no? Ahora, ¿crees que justamente este tema mediático haya influenciado directamente a las autoridades para que su trabajo no fuera bien hecho? No lo sé. No, sería irresponsable decirte que sí. Pero yo hasta el día de hoy, lo único que pido y exijo como ciudadano, ¿no? Y sabiendo la situación, es que las autoridades hagan su trabajo. Porque de verdad, así como han habido casos acertados y donde hay gente que se merece estar en la cárcel y merece pagar por los crímenes que ha cometido, también hay personas inocentes que no deberían de estar ahí. Y entonces ahí es donde se pone a prueba este nuevo sistema penal acusatorio. Y en estos temas y en estos retos tan complicados, en los que tampoco estamos buscando la aprobación mediática, se está buscando justicia, y a veces pareciera que es más importante la aprobación mediática y de los grupos radicales y de ciertos sectores
a buscar el punto primordial, que es buscar justicia para ambas partes. Políticamente es mejor tener encerrado a Mario Sainz. Yo creo que políticamente lo mejor sería que las autoridades tomaran con total responsabilidad este tema, porque creo que teniendo fuera a Mario sería una muestra de que lo que de verdad están buscando es esclarecer el delito, ¿no? Porque hay una persona que está libre. ¿Qué crees que suceda en un futuro para Mario? Pues yo, como amigo, y se lo he dicho a él, cuando hemos tenido oportunidad de hablar las pocas veces que lo hemos hecho y se lo he expresado a su familia, yo quisiera ver que una persona, más allá de que sea mi amigo o no sea mi amigo, una persona que no cometió un delito, no tenga que estar pagando por algo que él no hizo. Y no nada más con él, creo que así hay una serie de personas dentro de los reclusorios que están pagando crímenes que no cometieron. Obviamente, siendo mi amigo, pues yo quisiera que mi amigo estuviera libre y estuviera ejerciendo su carrera deportiva como lo hacía. Porque era un tipo, su carrera iba en ascenso, que posiblemente iba a ir a las Olimpiadas, que era, no quiero con este video también vanagloriar a una persona, pero te digo lo que yo viví con él. Mario siempre fue una persona muy abierta a apoyar a los chavitos, por ejemplo. Y tenemos fotos de que nos tomamos en algún momento, que en estos días del skate regalaba patinetas y apoyaba a los chavos y les daba patrocinios, fomentaba su deporte. Y es una persona que ama lo que hacía. Entonces, ¿por qué una persona así tendría que estar pagando un crimen que él no cometió? ¿No? Y de la misma manera, para la familia de la víctima, ¿no? Entender, porque también desde ese entonces te pones en los zapatos y dices, qué pesadilla perder a un familiar, perder a un hijo de esa manera, ¿no? Qué impotencia y qué coraje. Y creo que ha de ser a veces bien fácil decir, bueno, pues es que tiene que ser consciente. Pero lo que sí puedo decirles es que la venganza no es justicia. Y el rencor ciega. Y no podemos buscar justicia con la cabeza y la mente cerrada y llena de rencor. Hay que tener un poco de lucidez para decir, ok, si esto está probando que él no es, pues entonces habrá que pedirle a las autoridades que busquen el camino correcto, ¿no? Porque creo que eso les daría incluso más paz a sus corazones. Creo que esto terminaría con todo este jaloneo mediático en el que se ha envuelto este tema, ¿no? Porque al buscar hacer justicia, pues paras toda esta guerra que pareciera que hay entre partes, ¿no? De que unos dicen una cosa y están los pro y están en contra. Creo que humanamente hay que ponerse de los dos lados. Sí, nos han hecho pensar que somos hombres contra mujeres. Así es. Y eso es peligroso en la sociedad. ¿Por qué se le retiró el apoyo a Mario? El apoyo, digamos, de YouTube. ¿Por qué se le retiró? No tengo idea. Él argumenta que, hasta donde yo sé, él argumenta que lo amenazaron. No es algo que me conste. Dicen que cuando no tienes nada bueno que opinar sobre la gente, mejor no opines nada. Prefiero no opinar al respecto de esta persona, ¿no? Me es lamentable que de una tragedia haya gente oportunista y haya gente que haya abusado de este tema para hacerse fama. ¿Tú seguirás velando porque se le haga justicia a Mario? ¿Seguirás luchando? ¿Qué es lo que sigue para ti? Creo que como persona he sido muy activo a mi gente cercana, propios extraños, comentarles cuál ha sido la situación. Creo que no solo como amigo de Mario, sino como ser humano, deseo que la familia de Victoria encuentre pronta resignación y de verdad sanen este dolor inmenso que ha de sentir el perder a un ser humano y a un familiar de la manera en la que lo perdieron.
jamás le desearía el mal absolutamente a nadie, jamás. Creo que están en su justo derecho de sentir el dolor que sienten y la impotencia que sienten. Yo no soy quien para decirles no sientan dolor, pero también creo, por otro lado, que debemos de tener la responsabilidad, la lucidez, el corazón y la conciencia para entender que cuando una persona no es el culpable, exigirle a las autoridades que den con el responsable, porque también están afectando a otra persona, más allá de que sea mi amigo, como te lo dije hace rato, es otra persona que está siendo víctima de estas circunstancias. ¿Qué caso tiene? O sea, yo muchas veces me he preguntado, ¿este es el precio que se tiene que pagar de autoengañarse? El decir, ya hay una persona encerrada y entonces voy a repetir muchas veces que él fue el culpable para que eso sane. Eso no te va a sanar. Eso no va a resolver nada. Y entonces no estás atacando el tema de fondo y de raíz. Yo no sé cuáles hayan sido las razones, creo que no hay razón alguna que valga para poder quitarle la vida a una persona de la manera en la que lo hicieron. No sé cuáles hayan sido las circunstancias, no, pero pues hay un potencial asesino en la calle, ¿no? ¿Por qué existe esta necesidad de creer que alguien es culpable? ¿Es una presión de otras personas o es una necesidad personal? Mira, yo creo que ahí sí han influido factores externos, ¿no? Personajes, activistas, que te pueden hacer creer que esa es la manera justa y la manera adecuada de buscar justicia, cuando no lo es, ¿no? Creo que cuando estás del otro lado y te pasa, yo he perdido familiares también, y conocidos y seres queridos porque los han asesinado, lamentablemente. Pero también te pones del otro lado y ¿qué caso tiene señalar a alguien que no lo hizo? Entonces, creo que ahí hay un vacío de fondo de decir el por qué aferrarse a algo que no es. ¿Por qué no parar un poco, pensar por uno mismo y decir, espérame, o sea, yo estoy viendo, tengo las muestras aquí y esto me está demostrando que las cosas no son como me han hecho creer y pensar que son? Y también, te vuelvo a repetir, hay que entender o tratar de entender cuáles son los intereses que hay detrás de eso, ¿no? De estos personajes que al final, lamentablemente, de ambas partes, han lucrado con el dolor ajeno y con una gran desgracia. Tú no habías hablado de este tema y te decidiste a hablar. Las razones por las que no hablabas, por flojera de que ya sabes que te van a llegar por todos lados y luego estar lidiando con todo esto, por miedo, ¿cuál fue la razón por la que tú realmente no querías hablar? Creo que te deja tocado el hecho de recibir mensajes violentos del que temas por tu seguridad, el que temas por tu integridad y por la de tu familia, el que seas juzgado, porque así lo he sido y señalado muchas veces, de defender a un feminicida, de que como es mi amigo, pues entonces se me es fácil defenderlo, ¿no? De escuchar, leer, ver tantas tonterías que se han dicho que están totalmente fuera de lugar, fuera de la realidad y que son totalmente falsas. Pero llega un momento en que moralmente mi moral no me permite seguir callado. Personas que te amenazan, es decir, quieren contrarrestar la violencia o solucionar el tema de la violencia con más violencia. Desafortunadamente. Y creo que envolviéndose en banderas que no les corresponden y que van mucho más allá, que han sido movimientos y banderas de personas totalmente respetables, valientes, que han dejado y han dado la vida porque haya un cambio, no en el país, sino en el mundo, y que hay muchísimas otras oportunistas que piensan que por tener un micrófono, tener bastantes seguidores y por hacer shows mediáticos, entonces son parte de estos movimientos, cuando lo único que hacen es denostar y denigrar precisamente la lucha que muchas otras mujeres valientes han hecho y han dejado la vida y que de verdad lo han sufrido, ¿no? De violencia, de asesinatos, ¿no? De feminicidios, de violencia día a día, de acoso. Y creo que eso es lo que tenemos que reflexionar.
Hablo porque tengo una necesidad de contar mi versión, pero no de hacer un show mediático, de contárselo a alguien que de verdad tome las cosas con seriedad y con la responsabilidad que esto merece, ¿no? ¿Se hizo una recaudación alguna vez para darle a Mario? ¿Qué pasó con esto? En algún momento, por iniciativa de amigos de Mario, iniciativa mía, hicimos una tocada también y pudimos recaudar ahí algunos víveres, ¿no? Y se le hicieron llegar a Mario. ¿Algo más que quieras decirle a la gente para terminar? Pues solo que reflexionen sobre esta situación. A cualquiera nos puede pasar. Es lamentable decirlo, pero a cualquiera nos puede pasar. Y que nos pongamos de las dos partes, ¿no? Tanto el dolor inmenso e irreparable que te puede causar una pérdida de ese modo, como el que a ti o a tu familia, a algún familiar tuyo, ¿no?, lo señalen de algo que no hizo y que hoy estén pagando una persona por una situación que él no cometió. Porque esto te arruina la vida a ti, a tus familiares, a tus amigos y a todo tu entorno, como le arruina la vida a los familiares y a todo su entorno y a sus amistades, ¿no?, el feminicidio que se cometió. O sea, esto ha sido tan desgastante en el aspecto de escuchar, ver, leer tantas mentiras que termina afectándote moralmente, porque sabes que no fue así. Porque todo esto que se habla de la detención y que si dieron dinero y que por un lado señalan a las autoridades de corruptas porque lo han hecho, de decir que nos dejaron y que dejaron libre a Mario porque ha de ver porque supuestamente compró a las autoridades, y por otro lado decir que son las propias autoridades las que están haciendo bien su trabajo por tenerlo encerrado. Entonces yo creo que ahí también se contradicen en esta situación. Tienen todo mi respeto ambas partes, ¿no? He tratado de ponerme de los dos lados y es lamentable para ambas partes lo que ha sucedido, porque de ambas partes se están arruinando vidas. Y eso es lo que la gente tendría que entender y llegar al fondo, o al menos informarse un poquito más. Al menos si van a emitir una opinión, antes de emitirla, informarse un poquito más, ver cuáles son las pruebas, ver qué ha sucedido y que como todo ciudadano exigirle a las autoridades que cumplan con su trabajo, porque hay gente capaz. Hay personas y hay autoridades dentro del Poder Judicial y dentro de la Fiscalía que se rompen el alma por buscar un cambio para bien en la sociedad. Y esas son las personas que valen la pena. Y esas son las personas que deberían de estar tratando de resolver estos temas. Confío en las autoridades totalmente, ¿no? Total y absolutamente. Lamento profundamente que una familia hoy esté llorando el que le hayan arrancado a un familiar de la manera tan atroz como lo hicieron, y creo que soy solidario ante su pérdida y su dolor, y por otro lado, como persona, como ciudadano, como amigo de Mario, exijo justicia para ambas partes. Exijo justicia para Victoria y exijo justicia para Mario. En el accionar de las autoridades, hasta el momento, ¿en qué momento del proceso se corrompió todo? ¿En qué momento, o todo estuvo corrupto? ¿Tú cómo visualizas el completo actuar de las autoridades en este caso? Yo no sé qué haya sucedido. Lógicamente, aparte de que fue pandemia y todo esto, no te permitían estar en las salas cuando se llevan a cabo los juicios. No sé en qué momento no le hayan permitido, porque hasta donde yo sé, con lo que hablaba con su defensa en su momento, las pruebas de Mario pues son pruebas fehacientes y son pruebas contundentes de su inocencia, ¿no? Pero quizá lo que entorpeció todo esto son temas burocráticos y administrativos, que quizá le faltó la firma a tal prueba, o quizá faltó que la valorara tal.
esto precisamente es lo que te deja dudas de decir, pues, ¿están cumpliendo con su labor las autoridades que están llevando a cabo este caso? No puedo generalizar, decir todas las autoridades son así, porque no. Y no todos los policías van y te agarran por un delito que no cometiste, ni todas las autoridades, ni todos los policías te meten al cuartito de los golpes y te agarran a golpes y te violentan. No todos son así. Pero estos sí. Los que nos tocaron a nosotros sí. Y yo no entiendo estos jueces, las autoridades del Poder Judicial que están llevando a cabo, que llevaron a cabo este caso y que lo sentenciaron, que hasta donde yo sé, uno de ellos determina que Mario es inocente, hasta donde yo sé, que no hay pruebas que lo involucren. No sé los otros dos cuáles hayan sido sus razones para señalarlo como culpable y juzgarlo, pero también sé y entiendo que la lucha legal de su familia y de su defensa obviamente sigue, y que las ganas de Mario por demostrar su inocencia, porque a mí me lo ha expresado, siguen ahí y le sigue echando ganas. Creo que una persona que es mala, pues también, pues mejor evita un proceso y le puede dar hasta beneficios el que se declarara culpable, ¿no? Y él ha defendido su inocencia a capa y espada.